Ya. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo De la Romero. Edilson Cara y esta es nuestra presentación en Presi de la exposición del Estatuto Epistemológico de las Ciencias de la Educación. ¿Sí? Entonces, como puede ver, implementamos la herramienta en Presi para realizar la exposición. Entonces, como puede ver, este es nuestro mapa mental. Entonces, vamos a empezar con un poco de historia. Bueno, entonces, un poco de historia es: en las sociedades antiguas había una discusión entre la pedagogía y la educación y se consideraba en la edad moderna. ¿Sí? Entonces, para dar un ejemplo o un evento de esto, en India antigua, en China, en Egipto o en Judea, el que practicaba la enseñanza, en este caso, era un sacerdote, un profesor. ¿Sí? Entonces, este sacerdote tenía ciertos privilegios o beneficios en los niños judíos, como era que este sacerdote le enseñaba a honrar mucho más al sacerdote que en vez de sus propios padres. Ya bajando un poco más al educativo, el educativo se enfocaba mucho más generalmente en el hombre y crear un ciudadano, y dejaban de lado todo el contenido de los conocimientos. ¿Listo? En este contexto de la educación quiero interpretar a un autor que se llama Sócrates, el cual tenía diferentes técnicas o métodos para poder enseñar o explicar el razonamiento y el conocimiento, como era la dialéctica y, un momento por favor, y la mayéutica. Entonces, esos son conceptos o técnicas, como acabo de decir, y la dialéctica es la demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas. Y la mayéutica es un método o técnica de la construcción de conceptos. ¿Listo? Ahora vamos a retomar la línea de tiempo, vamos a pasar a la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, la Iglesia surgió con la responsabilidad de toda la educación. ¿Listo? Entonces, las clases se daban más que todo en monasterios o centros de sabiduría, por decirlo así, y ya con el paso del tiempo, la evolución, estos monasterios o centros de sabiduría evolucionaron a grandes universidades como son la de París y la de Italia. ¿Listo? Acá hay una fuerte expresión de dos autores filosóficos que son San Agustín y Santo Tomás. Gracias. Estos dieron la construcción de un concepto muy importante que es la escolástica. Entonces, la escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las relaciones sobrenaturales del cristianismo. Listo. Bueno, a continuación seguimos con lo que es ciencia, educación y pedagogía. Entonces, empezaremos con la concepción de ciencia. La concepción de ciencia, habían algunos autores que relataban sobre la concepción de ciencia. Alguno de ellos era, por ejemplo, Mario Bunge. Dentro de Mario Bunge lo que le explicaba era que había algo que se llamaba la racional, verificable y subjetivo. Dentro de esto se podían verificar cómo se estaba educando a las personas y cómo eso se iba a encerrar en un círculo. Dentro de esos autores también podríamos encontrar a Folari, que era uno de los que decía que la educación estaba establecida para generar preguntas y respuestas, por eso se generaban interrogantes, que si bien habían algunos métodos muy parecidos, eran diferentes al momento de desarrollarse. Esos son algunos de los que mencionaremos en este aspecto, debido a que algunos de estos autores que se repiten en concepción de ciencia también se encuentran en educación, en ciencias de la educación y en pedagogía. Bueno, entonces, ya para finalizar el tema de la concepción de ciencia, se destacan tres tipos. Dentro de estos tres tipos está el positivista, hermenéutico y el crítico. El hermenéutico se lo he explicado ahorita, y el crítico, ¿en qué consistía? En preguntarse todos los conocimientos que se estaban adquiriendo, por qué esos conocimientos y para qué eran importantes los conocimientos. A continuación hablaremos sobre educación. Decía acá que la educación era condicionada y se condicionaba en lo que era cultura, en lo que era ética y en lo que era lo valorativo. La historia también hacía parte de la cultura debido a que eso se iba pasando de generación en generación, pues como ya lo había mencionado, entre otras culturas. Allí se mencionaban algunos autores como era Mario Bunge, que ya lo hemos explicado, y Durkheim. Durkheim, ¿qué decía? Era uno de los que especificaba y decía
que las ciencias de la educación no existían, que lo que había era una tecnología de educación, la cual era adquirida por otras ramas, la cual ya especificaré en lo que es ciencias de la educación. Decidimos sacar un apartado que dijera ciencias de la educación, debido a que nos parecía muy relevante colocar que las ciencias de la educación están compuestas por la sociología, psicología, por la política y la historia. Dentro de esas cuatro se estaba colocando todo lo que era la educación, porque eran los argumentos para que se le diera la veracidad que la educación necesitaba en esos tiempos. Pero también cabe aclarar que eso que nosotros leamos como corpus teórico o cuerpo teórico de la explicación no está dentro de la sistematización de lo que es la educación. Son entes que están por fuera de ese círculo, pero que ayudan a complementar lo que es la educación. Y para finalizar, vamos a ver lo que es la pedagogía. Bueno, dentro de la pedagogía nos dividimos en tres: ciencia positivista, origen etimológico y normas y leyes. Entonces, iniciaremos con concepción, con ciencia positiva, ciencias positivas. Las ciencias positivas eran muy específicas. Ya. Entonces, bueno, comenzando a partir de tres características: descripción, observación y experimentación. En la descripción se realizan todos los sucesos que van a acontecer. En la observación se analizan bien a fondo el por qué sucede. Y en la experimentación es un trabajo valorativo o vivencial que se realiza sobre lo que ya hemos mencionado, que es la pedagogía. Bueno, la palabra pedagogía tiene sus orígenes en la antigua Grecia, que es paidos, que significa niños, y agein, que significa guiar. ¿Listo? A continuación seguiremos con lo que es la regulación, regula el proceso educativo. La pedagogía está compuesta por unas normas y leyes que regulan el proceso educativo. Dentro de ese proceso educativo se tiene que evaluar muy a fondo cuál es la estructuración y la forma de enseñar que se está dando, según lo decía el autor. Autores muy renombrados en este aspecto: aparecía otra vez Durkheim y aparecía el señor Durkheim y Nassif. El señor Nassif proponía dos métodos de educación. Aparecía la educación vivencial, o la educación que iba a servir para la realidad, y la otra educación es el producto educativo que se está realizando. En ese producto educativo es lo que se enseña, lo que se transmite. Ya. Bueno, entonces continuamos con lo que son los aportes de la ciencia a la educación. Entonces se dividen en lo que son tres métodos: el método positivista, el método crítico y la hermenéutica. Entonces, comenzando con lo que es el método positivista, se define con lo que es el conocimiento teórico absoluto. Y pasa por lo que es la teoría positivista, que tiene tres principios, que es la regla ontológica, regla del normalismo y la regla de la unidad. ¿Qué nos dice la regla ontológica? Está basada más que todo en lo que son creencias de dioses en las religiones. Lo que dice la regla del normalismo está basada en lo que es en lo abstracto, es decir, niega todo lo que son las leyes universales. Y pasando a lo que es la regla de la unidad, lo podemos ver con lo que es la física. Esto es lo que tiene un sustento científico, como lo es la física. Ahí sí entraría lo que son las leyes universales. Y ya pues lo que dijo Comte, que la realidad humana se lee por lo que es la ciencia, lo podemos leer por la ciencia, pero no apartadamente, sino añadió lo que es la sociología. ¿Qué es la sociología? Es lo que abarca todo lo que son los conocimientos humanos, es decir, ahí vamos a ver lo que es la biología, matemáticas, física, todo lo que el ser humano ha tenido como conocimiento. Bueno, entonces comenzamos con lo que es el siguiente método, que es el método crítico, que se divide en lo que es la teoría tradicional y la teoría crítica. Entonces, Marx, con otros tres compañeros en 1937, hizo lo que es un documento en la escuela Francofilo. Y dice que la teoría tradicional dice que la educación es un modelo racional lógico. Y la teoría crítica lo pone como al ser humano como razón instrumental, porque en la investigación que ellos hicieron encontraron que el ser humano
está dominado por lo que son las diferentes ideologías que existen. Y desde 1937 podemos ver cómo la tecnología maneja la educación, también cómo sigue siendo el mismo método utilizado, y ya eso podríamos ver en lo que es el método crítico. Y pues para recalcar, en el anterior método también podemos ver que lo que es la educación deja de ser lo que es una observación subjetiva y pasa a ser lo que es una observación científica. Y ya lo que es el último método es el método de la hermenéutica, que es la interpretación de textos divinos, que así fue como comenzó la hermenéutica. Heidegger y Dilthey dijeron que la comprensión del ser humano es comprender la realidad, y eso lo podemos ver también por medio de la educación. Bueno, ya para finalizar nuestra exposición acerca de este texto, vamos al estado actual y desafíos al futuro. Bueno, estos son más que todo como las experiencias cotidianas que nosotros tenemos en el aula universitaria, ¿listo? Entonces aquí vemos cómo la educación ha avanzado en distintos términos de investigación, como lo vieron mis compañeros, los métodos hermenéuticos, el método etnográfico. Entonces, en conclusión, el cuarto capítulo básicamente decía que nosotros como licenciados, como profesores, tenemos que ser especialistas en la observación para poder identificar las conductas, los comportamientos que existen en el aula de clase. Muchas gracias.